hace poco por las marchas y por las salidas y por las protestas. El pic es la subida, ¿no? El pic es la subida. Y hoy día tenemos un tema bien importante. Yo sé que la mayoría de personas ven este video, ven este Facebook Live después que ha sido filmado en las tardes o al día siguiente, la mayoría. Y como el tema hoy día, para mí ha sido de mucha importancia en mi vida. En mi vida ha sido de mucha importancia y sobre todo he tenido que aprender a entender bastante este tema para poder guiar mi vida en el cristianismo y no servir a hombres, sino servir a Dios. Y por eso para mí es importante enseñarlo y que las personas aprendan. Que las personas aprendan y Dios te levante, te haga un siervo y levantes una obra tremenda, pero nunca sirviendo realmente a los hombres, sino sirviendo a Dios. Y es lo importante, cómo podemos servir a Dios. Y yo pienso que la única manera de poder servir a Dios directamente y estar seguro es aprender a escuchar su voz. Por eso hoy día el tema se llama Escuchando la voz de Dios. En todos los años que he aprendido y he estudiado comunicación, he estudiado el cerebro, he estudiado de todo. Y después de estudiar la Biblia, tratando de ver este tema de cómo Dios me habla a mí, cómo Dios le habla a Douglas Johnson, ¿no? Y pienso que tú lo puedes aplicar a tu vida. Pero cómo Dios habla y los ejemplos que hay en pocas palabras, los ejemplos que hay en cuanto a cómo Dios habló a las personas anteriormente y los ejemplos que hay en la Biblia y la importancia de la Biblia para nosotros, porque de ahí aprendemos todo. Y lo podía resumir en una oración. Dice, yo pienso que ese es el principio de entender cómo podemos escuchar la voz de Dios, que Dios se comunica a su manera. Dios se comunica a la manera de Dios y solo Dios determina eso. Dios no depende de ti, tú no puedes decirle, Dios, yo quiero que te comuniques así, o Dios, solamente espero que tú te comuniques de esta manera. Nunca vamos a poder hacer eso, ni siquiera en sanidad, ni siquiera en profecía, ni siquiera en el entendimiento de escatología. Dios tiene su manera de revelar, Dios tiene su manera de hacerlo saber. Y por eso es importante, porque a veces no es que servimos a los hombres, sino nos servimos a nosotros mismos. O sea, escuchamos lo que queremos escuchar. O sea, tenemos una manera de escuchar selectiva. Solamente quiero escuchar lo que está en mi cabeza y a veces eso es muy peligroso, ¿no? Yo me pongo algo en mi mente, me pongo una meta y solamente quiero escuchar lo que apoya mi meta, pero todo. Eso se puede ver entre demócratas, republicanos y todas esas cosas. Hoy día escuchar la verdad es tan difícil por el odio que se le tiene al presidente. Muchos crean mentiras. Por el odio que se le tiene a los demócratas, muchos crean mentiras. Y porque hacen que su causa sea más grande de lo que es, entonces incluso mienten para poder ayudar a su causa. Y ese es un problema. Y muchas veces pasa con el cristiano lo mismo, ¿no? Si yo me quiero casar y estoy enamorado de alguien, solamente espero que alguien me confirme que yo estoy enamorado de alguien y declaro, reclamo y todo, y la chica ni siquiera me ha mirado, ¿no? Es bien importante entender eso, cómo Dios nos habla, porque muchas veces, como empecé, no debemos servir a hombres y menos a nosotros mismos. Y eso es importante. Ahora, escuchen esto ya, porque también son ciertos principios que he aprendido durante estos 40 y tantos años, ciertos principios que he aprendido ya. Lo primero, que me he dado cuenta que muchos cristianos que me vienen a ver, que me vienen a buscar, que me vienen a escuchar o que me vienen a consultar, me doy cuenta que muchos de ellos
han perdido el escuchar la voz de Dios porque esperan una voz audible. Y la voz de Dios es diferente. La voz de Dios es una voz que transforma el universo, es una voz que sustenta el universo. Y es diferente, tiene que ser diferente. Es como la voz de Dios tiene a veces que traducir lo no conocido, lo espiritual, a algo que nosotros podamos entender. Y Él utiliza diferentes métodos para hablarnos. Y de eso vamos a tratar de aprender hoy día, o lo que he aprendido durante mi vida. Porque a veces cuando nosotros creemos que estamos pasando por una desgracia y que Dios se ha alejado, es cuando más Dios nos está hablando. Por eso es importante. Ahora, todo esto no es confuso solamente en cuanto a cómo Dios me habla, también es confuso en nuestra comunicación. Para que tenga usted idea, usted ahora me está escuchando hablar, tengo un micrófono acá, no sé si lo ve usted, el micrófono, y usted escucha mis palabras, pero también ve mis manos, ve mis ojos, ve todo, y tal vez ve mi nuevo look que mi esposa me ha hecho tan lindo, ¿no? O sea, usted ve de todo, ve de todo. Y lo más importante es lo que ve, cómo puedo expresar, se ve si estoy deprimido, no estoy deprimido, y cosas así. Bien importante, porque hay una regla en la comunicación nuestra, y esto tal vez le va a sorprender, ¿ya? La regla se le llama la regla 55-38-7. 55-38-7. Esa regla 55-38-7 nos dice que la comunicación entre nosotros, 55% es verbal, movimientos, que me hago cosas con mi rostro, talk to my hand, cuando dicen la gente así, o sea, el 55% es lenguaje corporal, ¿no? 38%, escucha, es el tono de voz. Te quiero, es el tono de voz, depende cómo va el tono de voz. Y el 7% son las palabras. Imagínate cómo estará tu hijo de confundido, o tu esposa a veces de confundido, porque a veces no corresponde el lenguaje corporal no corresponde con lo que tratas lo que tratas de expresar o con lo que está diciendo tus palabras. Y por eso es tan importante. Ahora imagínate si es difícil, hemos pasado años estudiando la comunicación entre seres humanos, ¿cómo será estudiar la comunicación entre Dios y nosotros? Y por eso Dios quiere que esta lección que les doy hoy día viene de mi estudio de años, te digo con toda honestidad. No, he leído bastantes libros, pero no he leído ningún libro que diga tal vez lo que voy a decir. No trato de tirarme flores ahora ni nada por el estilo, sino pienso que esto me ha ayudado mucho a mí a guardar mi vida para el Señor, mucho a mí para poder honrar a mi esposa, mucho a mí para poder amar a mis hijas y honrar también a mis hijas y por supuesto a mis nietos. Yo tengo un nieto, se llama Mateito. Él cumple el jueves que viene, el 11, cumple 12 años. Y él es my first grandson, mi primer nieto. Y él siempre me lo hace acordar, porque cuando vinieron naciendo los otros nietos, siempre él cuando nacía un nieto decía, acuérdate abuelito, yo soy el primero. O sea, siempre me hace acordar, he crecido con él, juego golf con él, es muy bueno jugando golf. He hecho miles de cosas con él. Y ayer, su abuelita, o sea, Marisol, mi esposa, y yo decidimos regalarle un teléfono con línea, con todo. Y él está tan feliz. Por supuesto que su mamá le ha leído todas las reglas, ¿no? Todo el libro que le tienen que leer cuando tú ya tienes tu teléfono. Y él está tan contento, me manda textos, ha mandado fotos. No, es una belleza ver. Pero él habla inglés. Yo generalmente hablo español. Me comunico con él bien en inglés. Pero lo que más hemos aprendido es la comunicación verbal. La manera que lo miro a él y la manera que él me mira con amor. Yo pienso que eso habla mucho más palabras o los gestos que nosotros hacemos, porque eso también es comunicación, eso también es hablar. Ayer fuimos con mi esposa a su casa,
con máscara, con todo. Nos sentamos en el patio de ellos atrás y le entregamos su teléfono. Y fue algo increíble y para mí es tremendo, es tremendo. No quiero continuar hablando porque voy a terminar llorando, pero para mí y es igual con cada nieto, porque yo siempre pensaba cuando iba a nacer un nieto, yo pensaba, caramba, ya no tengo más corazón, ya está al máximo con el amor, pero nació Jonah, madre mía, ¿qué tal amor para Jonah? Y entonces cuando Jonah nació con su pelo parado y nació todo, y entonces aprendió otro tipo de comunicación con Jonah, otro tipo. Jonah es diferente en comunicarse conmigo. Y después dije, ya no hay más amor, ya no aguanto más, y nació Olivia. Ay, Dios mío. Olivia es una belleza, es creativa, danza de todo, es una artista, mi nieta, y es otra manera de comunicarse. Y después vino Emi, madre mía. Mi nieta Emi es una belleza, tiene una belleza natural. Cuando ando con ella cuando vamos al mercado, a Publix o a esos sitios, la gente la queda mirando, se acerca y me pregunta sobre ella. Su belleza es totalmente diferente. Y por supuesto que necesito babero. Yo sé que necesito babero. Pero otra vez dije, ya no más, mi corazón no da más. Es inextendible, ya no puede explotar mi corazón de amor. Entonces nació Everly. Ay, Dios mío. Le decimos ahora a Everly la payasa. La payasa. Olivita, ya dije Olivita. Ya, lo primero que dije Olivita, Emi, y ahora mi esposa tiene que ser política correcta y no quiere que me salte a nadie. No, y llego porque estoy explicando lo del amor. Nosotros creemos que tenemos capacidades de amor y capacidades de comunicación. Dios se comunica con cada persona porque con Everly me comunico diferente. Yo creo que Everly se comunica conmigo diferente. Everly me habla, me dice, y tiene año y medio. Tiene año y medio, es increíble. Cuando ella quiere más panqueque, no, es increíble cómo lo pide. Si pueden, visiten, no sé si ustedes serán amigos de mi hija Pamela, pero ella ha puesto en sus historias lo que hace Everly. Lo que trato de decir es, yo amo a todos mis nietos igual, pero con cada uno me comunico de forma diferente. Dios nos ama a todos, a todos. No hay alguien que ame menos mi Padre. A todos, incluso al que esté en la cárcel, lo ama mi Padre igual que a mí. Él ama siempre a lo máximo, pero a cada uno le habla diferente. Pero Él tiene su manera de hablar, su manera de hablar. Y es algo para mí increíble el haber aprendido eso. Y por eso te digo, si la comunicación es difícil en estos días la comunicación humana, imagínate hablar del Señor, hablar del Señor. Dios quiera que entienda esta clase, porque yo pienso que es una de las más importantes que he tenido en mi vida, o que he aprendido de parte del Señor en mi vida. Y por último, quisiera terminar esto, que es un fenómeno curioso, puede ser por la pandemia, puede ser por diferentes cosas, ¿no? Lo último que les quería decir es que ahora el lenguaje de texto, el lenguaje escrito, ha superado al corporal, ha superado al verbal, ha superado a todos los lenguajes. Los niños se comunican con texto, los padres con los hijos se comunican con texto, la familia se comunica con texto, nosotros nos comunicamos con texto. Ahora estamos leyendo más que nunca en toda la historia de la humanidad. Todo es texto, texto, texto. Y tanto es que necesitamos realmente la expresión corporal. Entonces hemos inventado emojis. Y mando uno sonriendo, uno molesto, necesitamos emojis. Y hasta nos hacemos emojis personales. Yo tengo que cambiar, ahora que mi esposa me cambió el peinado, tengo que cambiar mi emoji personal, pero lo mando orando, lo mando llorando, lo mando de todas maneras, porque hasta en este mensaje de texto necesito incluir el lenguaje corporal, que es curioso, ¿no? Pero eso nos lleva a pensar, o sea, que cómo es que todo el mundo ha pasado a texto.
porque todo es texto, ha inventado su texto de texto, pero todavía necesita incorporar. Incluso en Facebook es todo texto, si bien mando fotos, mando todo. Puedes creer que tratamos personas de la mente porque no le han puesto like. No le han puesto like. Hay personas que se van de la iglesia porque no le ponen like seguido. O sea, es increíble, o sea, afecta este lenguaje afecta. Y Dios quiera que pueda entender el lenguaje de Dios, porque es totalmente diferente. Pero yo creo que este movimiento de lenguaje corporal, verbal y todo, a escrito, nos ayuda a entender la importancia de la Biblia. Porque la primera cosa que nosotros escuchamos la voz de Dios es al leer la Biblia. Y a veces nosotros nos hemos olvidado de eso. Y ese es el problema en la iglesia. Porque si se dan cuenta, a veces escuchamos el mensaje del pastor. Escuchamos la clase de escuela dominical. Pero no escuchamos la voz de Dios en la palabra de Dios. Jesucristo dijo algo que es bien claro. Siempre lo estoy repitiendo. Si me amas, guarda mi palabra. O sea, vas a amar mi palabra. Y yo y mi Padre haremos morar en ti. Está en Juan capítulo 14, del 21, 22, 23. Usted lo puede leer. Pero la palabra de Dios es algo increíble. La palabra de Dios es por la que aprendimos de Dios, aunque Dios ya había escrito en nuestros corazones. Es una congruencia, ¿no? Algo que la palabra certifica lo que Dios ya ha escrito en nuestros corazones, que es Él. Los ateos, te tengo una noticia, tienen la capacidad, increíble, ¿eh? La capacidad, increíble esto, de creer en Dios. Y por eso es que niegan a Dios, ¿no? Así, escuchen esto, porque para mí este versículo, creo que es un versículo que escribió, un texto que nos mandó Pablo. Hace tiempo un texto nos mandó Pablo, vamos a decir que por WhatsApp Pablo nos mandó esto. Así que la fe es por el oír. Y el oír, escucha, el oír, ahí está la clave, ¿no? Es por la palabra de Dios. Entonces la Biblia es importante. Ahora, ¿por qué es la Biblia tan importante? Porque la Biblia no es como cualquier libro. La Biblia nos dice que es viva y es eficaz, la palabra de Dios. Y lo es cierto, porque cuando tú realmente tomas en serio lo que es del Señor Jesucristo y tomas en serio el cristianismo y no como una religión de ir cada domingo, sino quieres realmente acercarte a Dios y comienzas a amar su palabra y la delicia es su palabra y la meditas de día y noche, la palabra de Dios comienza a entrar en ti. Comienza a entrar de una manera que es sorprendente, porque tú ni tú mismo te das cuenta, pero comienza a hacer algo que es increíble y es la parte de Hebreos capítulo 4 habla bastante, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda una espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Eso es impresionante. Lo que más me impresiona a mí, porque tiene que ver con la parte que estudio que es el cerebro, es discierne los pensamientos. No tienes idea cómo Dios te habla a través de la palabra de Dios, dándote discernimiento, dándote una lógica, una filosofía, algo grande en tu mente, algo grande en tu entendimiento. Y no solamente en pensamientos, sino en emociones. Y porque dice, y las intenciones del corazón. Dime si no es importante leerle la palabra de Dios a tu hijo de que comienza, porque si lo acostumbras a leer la palabra de Dios a tu hijo, mira, has salvado a un ser humano y has dado a un ser humano la capacidad de ser una bendición para la sociedad. Yo tengo muchos testimonios de la palabra de Dios, de personas que siendo totalmente analfabetos comenzaron a leer la palabra de Dios. Acuérdense que yo he ayudado a misioneros en la selva y me he encontrado con personas que les han traducido la Biblia a su lenguaje para poder, pero primero le tienen que enseñar a leer. Todo esto son procesos que han pasado en mi vida que me han hecho ser testigo de lo grandioso, lo maravilloso, lo hermoso que es la palabra de Dios. Y cuando digo la palabra de Dios, me refiero a la Biblia. Porque la primera cosa que Dios va a hablar a ti
es a través de la Biblia. Pero acuérdate, Nietzsche, el gran filósofo, leyó 30 veces la Biblia, 33 veces creo que él dice, y escribió después Dios ha muerto. Él era hijo de pastor y terminó ateo, pero hasta el acérrimo, y sus escritos inspiraron a Hitler para matar a 6 millones de judíos. O sea, no es cuestión de leer la palabra de Dios simplemente así, sino es algo más profundo de saber y escuchar la voz de Dios. Porque una de las mayores cosas que hay para poder escuchar la voz de Dios es querer escuchar la voz de Dios. No confirmar tus pensamientos, sino escuchar sus pensamientos. No confirmar tus deseos, sino hacer sus deseos. Y eso es bien importante. Cuando hay esa actitud en tu corazón, entonces escucharás la voz de Dios en la palabra de Dios. Será clara la palabra de Dios. Será muy clara en ti. Escuchar la voz de Dios, porque la palabra de Dios habla, sobre todo en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento también todo, pero de una manera no tan clara, manera profética de Jesús. Pero el Nuevo Testamento habla de Jesús. Ahora escúchame una cosa, porque a veces ahí nos confundimos, ¿ya? Jesús es Dios. Cada palabra escrita que salió de los labios de Jesús es Dios hablándote a ti. Dios nos habla a través de Jesús. La Biblia nos dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Una palabra poderosa, porque en el mismo versículo dice que esa palabra de Jesús en la que te habla, el Sermón del Monte, en cómprate una Biblia que tenga todas las palabras de Jesús en rojo y te quedarás sorprendido. Todas esas palabras que Jesús habla es Dios hablándote a ti. Y esa misma palabra es la que sostiene el universo. Imagínate la paz que te dará a ti escucharla. En primer lugar, es la palabra de Dios, que es toda la Biblia. En segundo lugar, lee las palabras de Jesús que te van a hablar en este momento. Cuando estás meditando en la palabra de Dios, cuando estás hablando con Él, es Dios hablando. Escúchame esto, que va a parecer medio marciano. Medio marciano va a parecer esto. Cada vez que Jesús habló a un apóstol, habló a Douglas. Cada vez que Jesús habló a un apóstol, te habló a ti. O sea, es tan importante. Expresó su deseo, expresó su voluntad. Y esas palabras van a comenzar a resonar en tu corazón, en tu mente. Entender nomás que Dios, en su gran amor, se hizo hombre para poder hablar eso que no entendemos, que es el mundo espiritual de la nada, crear un universo. Solamente Dios lo puede entender. Él se hizo hombre para podernos hablar en nuestro propio idioma. Y aún hablando en nuestro propio idioma, necesitamos de Él para poderlo entender. Porque sabes que amor es que te creen, o sea, te crean, ¿no? O sea, te han creado. Ese es amor, te han diseñado, te han creado. Pero más amor es la comprensión que ha sido creado por Dios en amor. Más amor. Porque una cosa es que te crean y otra cosa es comprensión. Los animales no tienen comprensión de que han sido creados. Nunca has visto una teoría de evolución escrita por un animal. Bueno, pero si has visto que el ser humano siempre se pregunta de dónde viene, cómo viene. Y el hombre, el ser humano, puede tener conciencia de que es creación. Y eso es un regalo de Dios. Todo tu cerebro es un regalo de Dios. Y por eso la palabra nos dice que sí nosotros podemos escuchar. Escucha, la palabra dice que podemos escuchar la voz de Dios. Y no solamente que podemos, sino que debemos escuchar la voz de Dios, pero siempre y cuando seamos sus ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Es cierto, es cuando la Biblia te dice algo y tú entiendes ese algo y lo guardas en tu corazón, te das cuenta que es algo lógico para ti. Tu corazón lo recibe y la razón que lo recibe es porque tú eres de Él
y sus ovejas escuchan su voz. Pero esto tú lo podrás decir, eso era para Pedro, Pablo, para todos ellos. No, no, no. El Señor dijo, también tengo otras ovejas. Ahí estoy yo, ahí estoy yo. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Ahí estamos nosotros. O sea, sus ovejas oyen su voz, y las que nosotros recién hemos entrado, bueno, eso es hace 2000 años, y entré hace más o menos 48 años que conocí al Señor. Entonces hemos entrado y también escuchamos su voz. Escuchar la voz de Dios es escuchar, leer las palabras de Jesús en el Nuevo Testamento. Ahora, vamos profundizando más espiritualmente. Escuchar la voz de Dios es escuchar al Espíritu Santo. Ahora, ¿el Espíritu Santo habla? ¿El Espíritu Santo me puede decir algo? Sí. El Espíritu Santo habla a través de algo. Yo te lo podía explicar a través del hipocampus, y te podía explicar a través de partes del cerebro, de cómo el cerebro, como el hipocampus hace algo que le decimos nosotros en inglés recall, o sea, llama una memoria y la expresa. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahora? Si es cierto, tengo unas notas, la mayoría va viniendo de lo que está realmente almacenado en mi cerebro a través del hipocampus. Pero nosotros tenemos algo más grande que es el hipocampus, y eso se llama el Espíritu Santo. Aquellos que son creyentes reciben el Espíritu Santo cuando aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador. Ahora, ¿es importante el Espíritu Santo? Sí, es porque es Dios morando en ti. Es Dios hablándote a ti. Difícil entender eso, sobre todo mis amigos científicos, que tengo entendido que algunos me escuchan. Difícil de entender eso, pero la Biblia nos habla que Jesucristo, cuando partió, nos dejó el Espíritu Santo para que more en nosotros. Ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo? El mismo Jesús lo dice. Más el Consolador, que es el Espíritu Santo, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Enseñará todas las cosas. Y escuche esto, y os recordará lo que hemos leído. Y os recordará lo que yo os he dicho. Por eso es importante, y por eso les digo, cuando le habló a los discípulos, te habló a ti. Cuando tú lees la palabra de Dios y viene la palabra de Dios, es increíble. Me ha pasado muchas veces cuando he tenido que enfrentar en universidades, he tenido que estar en público y hablar en público. Eso, la palabra de Dios entra a mi cabeza como si alguien me la estuviera mandando. ¿Y sé quién es? Es el Espíritu Santo. Algo hace en mi hipocampus que hace que recuerde esas palabras inmediatamente. Y de igual manera cuando estoy hablando con ustedes. Cuando estoy hablando con ustedes, algo pasa. Mi corazón es como que se ensancha, esperando que el Espíritu Santo me dé las palabras que debo hablar. Y siempre espero, en fe espero. Por supuesto que utilizo la palabra de Dios, utilizo la Biblia y todo, pero siempre es lo que certifica que lo que estaba haciendo era escuchar la palabra de Dios. En Juan 16:13 dice así: pero cuando venga el Espíritu, ¿verdad? Él os guiará, escúchame, a toda verdad. Hermanos, nunca me voy a cansar. Hay una enseñanza que hablé sobre hablar la verdad. Escúchame, cualquier mentira, aunque tenga la buena intención de soportar tu causa y regresar a las iglesias y regresar todo, cualquier mentira no proviene del Espíritu Santo, porque dice que Él os guiará a toda verdad. Cualquier mentira viene del padre de las mentiras, que es Satanás. Y debes tener bastante cuidado en eso. Cuando des estadísticas, cuando mandes un video, cuando mandes, por favor certifica si es verdad o no es verdad. No te cierres. El odio es una manera de que tu sabiduría se vaya abajo, tu objetividad se vaya abajo. No te cierres. Y habla siempre la verdad. No repitas casos que son mentira. Y eso es lo que está pasando mucho, pero que ahora nos hemos convertido en unos seres que se comunican más que por voz, por texto. Y por eso ves cada noticia, que es algo increíble. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. O sea, el Espíritu Santo no hablará por su propia cuenta, y lo que trata de decir es que es Dios hablando, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas
Escucha que habrán de venir. Habrán, no el nuevo orden, ¿no? Las cosas que habrán de venir. Y Dios te va a hablar. Dios te va a decir. Dios te va a dar consuelo. Dios te va a dar sabiduría. Y en 1 Juan capítulo 2, 27 nos resalta la importancia de entender del Espíritu Santo y aprender a escuchar al Espíritu Santo. Dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado permanecer en Él. En las mañanas, cuando me levanto, paso un tiempo a solas con mi Señor, y al mediodía también, y en la noche también, como les he explicado en otras enseñanzas. Busco 3 veces al día específicas, a veces busco mucho más, ¿no? me paso tiempo, pero 3 veces, así como 3 veces, busco al Señor 3 veces. Y cuando busco al Señor 3 veces, me quedo en silencio un rato, guardo silencio delante de Él, como dice el Salmo 37. A veces siento mi respiración y espero la voz del Señor. Espero que Él comience a actuar en mi corazón. Espero que el Espíritu Santo ponga su palabra, ponga la palabra de Dios. Y no tiene idea, la vez pasada estaba muy consternado, un poco triste por lo que pasó con el señor Roy y su muerte y la filmación, el hombre poniendo su rodilla encima y gritando no puedo respirar, donde la compasión humana se hizo cero, el amor no existió, es como el universo se hubiera vuelto en una oscuridad total y el hombre murió. Y yo me pregunté, Padre, te pido algo, dime cómo podemos parar el racismo, cómo podemos parar eso. Y bueno, usted pensará que necesito internarme, pero vino un pensamiento a mi cabeza. Y no solamente el pensamiento, sino vino el versículo. Y pienso, te lo doy de ejemplo, esto es porque pienso que muchas veces el Espíritu Santo me lo hace. Y lo que vino a mi cabeza es el día que aprenden a mirar como yo miro, se acaba el racismo. Porque yo no miro lo exterior, sino miro el corazón, lo que hay adentro. ¿Sabes? Yo lo escribí y lo puse en Facebook, porque quería que todos lo sepan. Por supuesto que no puse, oye, esto me lo dijo Dios y algo así. No lo puse, sino simplemente quería poner para que lo tome la iglesia, porque la única manera que la gente puede aprender a mirar como Dios es si la iglesia comienza a cambiar el mundo. Despierta de su letargo, deja las paredes y se va por todas partes, porque es la única institución que puede enseñar a mirar como Dios mira. Y lo puse. Y lo curioso de este post, yo pongo varios posts, ni caso me hacen en los posts que pongo, lo cuelgo en mi pared, algo. Pero ha batido el récord de compartir. Lo han compartido personas, lo han compartido pastores, lo han compartido misioneros que conocí, lo han compartido todo el mundo. Porque, ¿sabes qué? Esas personas también leen la palabra de Dios. Esas personas tienen a Dios. Y ahí hace una congruencia. Y esa congruencia divina hace que tú digas, esto es real. Hagamos y empecemos. Porque ¿sabes qué? No va a haber otra manera de cambiar a la humanidad. La única manera es que miren como Dios mira. Y Dios te habla así. Dios te habla de maneras increíbles, pero tienes que tener esa actitud de buscar a Dios y querer escuchar a Dios.
Ahora, esta parte que te voy a enseñar, la que viene, esta parte también me ha ayudado mucho a entender. En primer lugar, Douglas, no busques lo tuyo. No busques lo tuyo. Ni de novia, ni de novio, ni que tu negocio, ni qué negocio voy a poner. Busca a Dios. Deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. El Señor Jesús dijo así, niéguese a sí mismo. No pienses en ti. Suponte, si tú quieres abrir una iglesia, no vayas a escuchar la voz de Dios en abrir la iglesia porque ya tienes en tu cabeza que quieres abrir la iglesia. Si tú no quieres abrir una iglesia, no vayas a pedir a Dios que te dé confirmación de no abrir la iglesia, porque eres tú. Pero cuando tú te niegas a sí mismo, y es como que vas en blanco y le dices, Señor, ¿qué quieres que haga? Es totalmente diferente. El Señor te va a hablar, porque sabe que te has negado a ti mismo. Sabe que no estás poniendo tu idea, ni tu deseo, ni tu afán, ni tu salario de por medio. No, no estás poniendo nada de por medio. Lo que quieres saber es la voluntad de tu Padre. Y quieres saber, Dios te va a hablar y te va a decir. ¿Y sabes qué? Hay un solo Espíritu Santo. Yo no creo que un Espíritu Santo le diga algo a uno y el otro Espíritu Santo le diga algo a otro. Yo pienso que Dios es sabio, es grande, pero no puedes ir delante de Dios sin negarte a ti mismo. La segunda cosa que dijo el Señor Jesús es, toma tu cruz. La cruz es el propósito divino de tu vida. No es que te crucifiquen. La cruz no es tu esposo. Esta es mi cruz. No, no es. La cruz no es lo que te ha tocado vivir. No, la cruz es el propósito de tu vida. Ya sabemos eso porque en Filipenses capítulo 2, a partir del verso 5, nos explica que Jesús, siendo Dios, no consideró ser igual a Dios y se hizo hombre. Y fue obediente hasta muerte de cruz. El propósito de Jesús, de Dios, hacerse hombre, fue ir realmente a la cruz. Por eso cuando Jesús menciona cruz y toma tu cruz, es toma tu propósito, anda en tu propósito. No es que te claves en ese momento, sino es tu propósito. Por eso el propósito es servir a Dios. El propósito es escuchar la voz de Dios. El propósito es dar el amor de Dios. El propósito es ser sal y luz del mundo. El propósito es ser embajador de Dios. Ese es el propósito tuyo. Y cuando vas, Dios te habla. Porque has entendido que tú estás en este mundo para hacer bendición a los demás. Y no para satisfacer tu ego. No para satisfacer. Muchos me hablan siempre, hoy día estaba hablando con un hermano muy lindo, y él me decía, caramba, la iglesia no cambia, porque antes era cuántos miembros tienes, ahora es cuántas personas te escuchan por Facebook Live. No importa, aunque haya uno que entienda y uno que escuche la voz de Dios. Y ese uno va a transformar el mundo. Qué importante, ¿no? Entender eso. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz. Y lo último, hermano, es sígame. ¿Sabes lo que significa sígame? Sígame significa ponte el yugo conmigo. Tú no vas a andar solo, Douglas. Siempre vamos a estar juntos. A donde vayas, yo voy contigo. Pero cuando estemos caminando, Douglas, juntos, así como caminamos en Emaús o caminé en Emaús con ellos, por favor, aprende de mí. Porque yo soy manso y mi carga es ligera. Ustedes ya se acuerdan qué versículo estoy hablando, ¿no? Mateo. Pero es bien importante, Mateo capítulo 11, ¿no? O sea, es bien importante entender eso. Negarse a sí mismo es no hacer tu voluntad, sino la de Dios. Por eso dice, confiesa con tu boca que Jesús es el Señor, Kyrios, Él es tu amo. Segundo, es bien sencillo, ¿ok? Es tomar tu cruz. Tu cruz no es clavarte, sino tu cruz es el propósito en tu vida. Dios te va a dar el propósito de tu vida. Y la última es seguir al Señor Jesús. Cuando tú estás en esas tres condiciones, te aseguro una cosa ya, escucharás la voz de Dios. Y la escucharás de maneras diferentes, que es lo que te quiero explicar ahora.
Cuando tú tienes eso, cuando estás seguro que te has negado a ti mismo, cuando estás seguro realmente que tienes el propósito de servir a Dios y servir a esta humanidad y darle el amor de Dios a esta humanidad, de ser sal y luz del mundo, y estás seguro que esto no lo haces solo, sino siempre estás con Jesús. Mas venid a mí todos los que están trabajados y cargados y descansar, ¿no? Y hay que descansar. Y por eso es tan importante entender eso. Pero debemos ponernos el yugo y aprender de Él. Cuando aprendemos a Él, el Señor nos va a hablar. Ahora, la cosa es el estilo. ¿Te acuerdas que al principio de todo esto te dije, y algo que aprender, Dios se comunica a la manera de Dios? Y para mí eso es importantísimo entender, porque Él tiene ciertas maneras de comunicarse que nosotros hasta ahora no entendemos. Y yo le pregunté al Señor, ¿cómo es, Señor, que te comunicas? ¿Tú sabes qué? La primera cosa que Dios me respondió, porque estaba estudiando de la fe, es con certeza. ¿Cómo es eso con certeza, Señor? ¿Sabes? Dios pone en tu corazón certeza. Certeza de lo que no ves es real. La Biblia dice bien claro, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Usted sabe, yo estudio el cerebro, soy científico, hago estudios, hago todo. Muchos me dicen que no es verdad porque no puedo comprobar la existencia de Dios. Bueno, yo no puedo comprobar la existencia de Dios o demostrarte la existencia de Dios, aunque es odio, ¿no? Mira alrededor y ya está demostrado, pero no te puedo hacer ver eso, no te puedo hacer ver eso, pero lo que Dios hace en mí, de repente te puede hacer ver lo que la Biblia, la palabra viva, lo que Dios puede hacer en una persona. Y por eso es tan importante tu testimonio. Y la Biblia dice bien claro, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, Dios comienzas a leer la palabra de Dios y es algo así como que hay muchos que son apologéticos, que tienen que demostrar, que te hablan filosóficamente. No, cuando habla Dios es que es la certeza. Estás seguro. Te voy a poner un ejemplo, ¿ya? La creación del mundo. Mire, por más que pongan el cañón ese atómico en Francia y Suiza y comienzan a decir que han descubierto la partícula que gana masa y le llaman la partícula de Dios y que hagan todo lo que sea, por más que hayan descubierto con los redshifts que se está expandiendo el universo, por más que ahonden y digan y hagan teorías, lo único que van a llegar es a descubrir que Dios creó el mundo y creó el universo. Pero a mí no me necesitan demostrármelo. Ya Dios puso en mí esa certeza. Ahora, acuérdense, la fe es la certeza. Es la certeza. Y yo puedo reemplazar la fe, la palabra fe, por certeza. Pues por la certeza entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Qué palabras tan grandes, ¿no? Por la fe, dice. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. No tienes idea cuánto trato de leer, entender, de todos los nuevos descubrimientos y todas las desesperadas, no, pero todos los intentos que hacen los científicos para entender el universo. Que dicho ese paso, nunca lo van a entender, pero algún día, cuando ya partan, van a entender, carambas, tenía razón la Biblia. Pero ¿sabes por qué es importante entender esto? Cuando Dios te habla, Él te hace entender, te pone una certeza de que su palabra es real, que su obra es real. Cuando miras el universo, miras cada animalito, miras cada cosa en la naturaleza, tu corazón se derrite en agradecimiento, porque tienes la certeza que tu Padre lo hizo en amor. Así te habla Dios, te pone esa certeza. Esa certeza, cuando vas a orar por un enfermo, te pone esa certeza. La certeza del amor de Dios que va a hacer algo. Cuando estás ayudando a una persona, cuando estás ayudando a un niño que se quiere suicidar porque ya no le encuentra el sentir esta vida, es la certeza de que Dios mora en ti. Y es la certeza que el Espíritu Santo te va a dar las palabras. Es la certeza que en ese momento crítico
vas a escuchar la voz de Dios. Es más, Dios actúa de una manera. Suponte, tú quieres cambiar la conducta de un niño. Entonces vas donde el niño y hablas, los tratas de hacer razonar. Pero lo que tratas de cambiar es lo que quiere el niño y lo que va a hacer el niño. Eso es lo que trata de cambiar y convencer. Dios tiene una manera diferente. Él no te va a hablar tal vez con voz audible, pero va a poner en tu corazón y va a cambiar lo que quieres y va a cambiar lo que haces. Y ese es un gran milagro de Dios. ¿Sabes que conozco una persona que de la raza negra? Él creció en Atlanta en la época del racismo. Y sabes, este hombre dice que paraban los carros con personas blancas, paraban el carro y lo llamaban y le decían, hey boy. Y él se acercaba, le preguntaban una dirección, y él se acercaba para decirle la dirección, y el que manejaba sacaba su mano, que era grande, y le tiraba un golpe a un niño de 12 años en la nariz y lo hacía sangrar. Él no soportaba el racismo en Atlanta, en Georgia. No lo soportaba y dijo, me voy a Miami. Y se vino a Miami, y la única manera de poder sobrevivir a Miami era metiéndose con la droga y vender la droga. Desde niño, desde joven, era drogadicto, hasta que lo metieron a la cárcel. Hasta que un día se apareció una persona y dijo, miren, ¿por qué no sacan su GED y estudian? Y él dijo así, yo soy tan burro, nunca he estudiado, nunca ¿qué voy a aprender? Pero otro día apareció uno regalando Biblias y ofreciendo la Biblia, y él pidió una Biblia y la comenzó a leer. Esa palabra viva y eficaz, la comenzó a leer. Esta persona hoy día es director de una institución que ayuda a presos. Tiene un master degree y si tú lo ves, tú lo abrazas porque es una persona amorosa. Se llama Cleveland Bell y es mi amigo. Tú sabes, lo que Dios hace es grande, es maravilloso, pero no lo podemos entender. Y Cleveland Bell, Dios le puso el querer y el hacer y puso el Riverside Ministries, que realmente es un ministerio donde ayuda a las personas que salen de la cárcel y los prepara para reingresar a la sociedad. Dios produce así el querer como el hacer. Está en Filipenses capítulo 2:13 y es una de las maneras que habla Dios. Ahora, no solamente eso, Dios te habla dándote a ti sabiduría. Dios te habla a ti dándote revelación. Dios te habla a ti dándote comprensión. Dios te habla a ti dándote plenitud divina. La Biblia dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y en otra parte dice, en el capítulo 3 de Éfeso, dice Pablo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender. Dios te da comprensión, que es lo primero que hablé, que es un regalo, es amor de Dios, la comprensión, que lo tienes como ser humano. Es como dice en inglés, you take it for granted, pero realmente lo das por hecho, pero realmente es un regalo de Dios, la comprensión, de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y conocer del amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llena de ¿qué? De toda plenitud de Dios. Así te habla Dios. Es un hablar diario, es un sentir al lado tuyo. ¿Sabes que mi esposa, en todo este tiempo de pandemia, más que hablar, está a mi lado y yo la puedo sentir? Es un amor, es algo increíble. Solamente el que estemos al lado y es suficiente. Y Dios dijo, donde vayas, yo estaré contigo. Y es cuestión de calmarte un rato, esperar en Él y escuchar su voz, escuchar que Él comienza a tocar tu corazón y escuchar la manera es tan especial que Él tiene que hablar para nosotros. Ahora, hay algo que para mí, dentro de todos estos estudios, porque siempre se ha hablado, es algo que yo leí en la Biblia que decía, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas.
Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y eso es una experiencia que he tenido. Como Dios te puede hablar en tus sueños. Porque hasta tus sueños pertenecerán a Dios. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque en ti he confiado, solamente en ti estoy confiado. Dios cuida de tus sueños. Tú sabes, una de las cosas más grandes que hay es saber que te acuestas y saber que te despiertas. Y en todo ese tiempo tú no tienes control. Hace muchos años, nosotros somos 4 hermanos, éramos 4 hermanos. Mi hermano mayor Jimmy, que está ya con el Señor. Mi papá y mi mamá tenían que ir a un matrimonio, tenían una ceremonia, y nosotros ya no queríamos ir a esas reuniones porque a veces terminábamos dormidos en un sillón. Entonces mi papá le dijo a Jimmy, se ponen todos en mi cama, en la cama de mi papá y mi mamá era bien grande, se ponen todos en mi cama y Jimmy va a cuidar y todos duermen, y cuando regresemos ya lo despertamos y cada uno se va a su cuarto. Entonces todos nos pusimos en la cama y nos quedamos dormidos, pero mi hermano Jimmy dijo, no, si entra un ladrón, entra algo, yo quiero tener mi palo de béisbol. Y se consiguió un palo de béisbol, grande, así, tenía un palo de béisbol y se consiguió y se lo puso al costado. Al día siguiente, mi hermano Jimmy, cada uno está en su cama y mi hermano Jimmy estaba con su palo de béisbol en la mano y no se dio cuenta que su padre lo había cargado. Muchas veces no nos damos cuenta del cuidado del Padre, que está siempre a tu lado. Y Él, aunque tú estés con todas las defensas y te hayas puesto en guardia, Él sabe que no eres capaz ni siquiera de cuidar tu sueño. Y Él tiene que cuidártelo. Y en el sueño te transmite cosas bellas cuando tú estás buscándolo y quieres escuchar. Te cuento una rapidísima, porque ya sé que me estoy pasando del tiempo, pero te quiero contar una rapidísima. Hace mucho tiempo me invitaron a las universidades a hablar del divorcio. Y entonces era como una especie de arma de doble filo, porque querían, ¿cómo se llama? En ese momento la universidad pasaba por una decisión que el divorcio es necesario, el divorcio es todo. Entonces la palabra de Dios para mí era importante. Yo quería hablar con Dios y le hice una pregunta al Señor. Eran como las 12 de la noche y yo tenía que hablar al día siguiente en la tarde. Eran como las 12 de la noche y le digo, Padre, háblame. El divorcio está bien porque los cristianos sacan eso a no ser que sea por adulterio y uno se puede divorciar, pero dentro de ti, dentro de tu reino hay divorcio. ¿Tú planificaste el divorcio o algo por el estilo? Y la verdad no recibí respuesta ni por la Biblia ni por mi pensamiento. Y así me fui a dormir. Y cuando estoy durmiendo pasa algo. El Señor sabe que yo sé la Biblia. Y me llevó por Génesis 20, 21, 22, me llevó y ahí me acordé de Abraham e Isaac. Y entonces parece que Dios en mi sueño me despierta y me dice sobre lo que es el hijo, la importancia del hijo y el amor que tiene para el hijo. Y en eso me dice, Douglas, tú has leído todo esto y yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú te quieres divorciar de Marisol? Yo le digo, no, padre, en mi conversación, en mi sueño, tal vez yo lo estoy ideando, no, padre, solamente quiero averiguar el divorcio. Ya, pero vamos a poner un ejemplo. Imagínate que tú te quieres divorciar de Marisol. Entonces lo primero que tienes que hacer es agarrar a tu hija Joana, y Joanita es mi hija mayor, agarrar a tu hija Joana y quitarle los 23 cromosomas que tú le has dado y darle a Marisol los 23 cromosomas que ella le dio y ahí después que haya divorcio. ¿Sabes qué? Yo le dije, Señor, tú sabes que yo he estudiado, sé lo que son cromosomas y sé que es una perfecta unidad. Sé, Señor, que es imposible. Ah, ¿es imposible? Casi irónicamente me respondió en mi sueño Dios. ¿Es imposible? Bueno, entonces el divorcio es imposible.
A raíz de ese sueño, lo llevé a la universidad, lo hablé, todos se rieron, todos aplaudieron, pero a raíz de ese sueño comenzamos una serie de estudios de qué hacía la separación de los cromosomas. Cuando digo qué hacía la separación de los cromosomas, es qué hacía cuando un padre deja el hogar y cuando una madre se va por otro lado. ¿Qué es lo que pasa a los 46 cromosomas del niño? No tiene idea todo lo que hemos hallado y todo lo que nos ha ayudado a entender el desarrollo del cerebro del niño y la importancia de la madre y la importancia del padre. No tienes idea. Y todo en un sueño. Porque Dios en tus sueños te hablará. En tus sueños te pondrá ideas, cosas de formación. Porque Dios te ama y sabe que tú lo estás buscando a Él. Y voy a terminar con esto. Y para mí es importante que entiendas esto. Voy a terminar, ya te dije más o menos cómo Dios me habla, con la certeza, con el querer y el hacer, con las palabras que pone el Espíritu Santo en mi cabeza, los versículos y todo. Pero, ¿cuál es el síntoma? ¿Qué es lo que te dice realmente que Dios te ha hablado? Y no ha sido otra voz. Y no ha sido otra voz la que tú has escuchado. ¿Sabes qué es? Paz. La voz de Dios, sea como sea que venga, escrita en sueños, poniéndote el querer como el hacer, o dándote la certeza, lo que te produce es paz. La Biblia dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Tú sabes que Dios te responde y te escucha, porque Dios tal vez no te responde con una voz audible, pero ¿sabes cómo dice la Biblia que te responde? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Queridos hermanos, amigos, ten la seguridad, si tienes algo en tu corazón, si necesitas orar por tu nieta, necesitas orar por alguien, necesitas orar como yo oro por mis nietos, Dios te escucha y se te va a cumplir el pedido que has hecho ahora. Dios escucha, Dios te ama y descansa en esa paz, recibe esa paz. Entonces que el Señor Jesús, tan lindo, sabía que lo que más necesitamos nosotros es paz. Porque Él no dijo, te dejo millones, te dejo haciendas, te dejo prosperidad, te dejo todo. No, dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Hay una canción que aprendí hace mucho tiempo. Y esta canción para mí siempre ha sido algo especial. Y Dios quiera que al escuchar esta canción le voy a pedir a mi esposa que la cante. Buenos días. Tengo que poner el micrófono primero ahí. Voy a tener que sacar esa hojita. Y no sé si te ayuda, Marisol, esto, lo que he puesto acá. No. ¿No te ayudan o no lo ves? No, lo pongo acá. No. Es que no veo. Ok, voy a poner un poquito para mi esposa que lo vea y lo puedes poner acá. Ok. ¿No? Y yo voy a agarrar mi guitarra. ¿Cómo están? ¿Bien? Que Dios los bendiga. Diles unas palabras. Ayer puse una foto con mi esposa y gracias por todos los deseos que han mandado. Escucha la letra de esta canción, porque es cierto, aunque las cosas anden mal, Dios te va a dar paz. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo ves penas y tristeza, el futuro incierto espera.
esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú, y mi corazón anhela ese aquel, y el Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo Hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta, en paz en medio de la tormenta. Amén. 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 Que Dios los bendiga enormemente y tengan esa paz en medio de una tormenta. Ahora es el momento de escribir sus pedidos de oración.